Hoy es nuestra última clase porque tiene que ser la última clase. Ya, el tema de hoy va a ser blanco y negro. Ya, para cerrar el broche, ya hemos hecho bastantes tipos de fotografía y hemos andado por, digamos, viendo fotografía documental, qué sé yo, publicitaria. En realidad, bueno, no hemos visto publicitaria, pero hemos visto lo que es fotografía de reportaje. ¿Qué más hemos visto? Bodegones, Documental. documental. Y ahora lo único que nos queda es recordar un poco del blanco y negro, ¿no? Y eso me ha hecho acordar lo que estaba sacando vos, que te ha gustado mucho, ¿o no? Interesante, la utilización de los Sí, con el blanco y negro, ¿ya? sí. Sí, dice. Ya, vamos a ver a continuación, a ver, voy a compartir mi pantalla. Ya, el tema del blanco y negro. Bueno, lenguaje monocromo, que en realidad se le llama así, o bueno, algunos autores, algunos directores, algunos fotógrafos le llaman un lenguaje monocromo, el cual nos, nos habla sobre la utilización del blanco y negro, ¿no? Aquí habla un poco de la fotografía, definición, ya la conocemos, y vemos las fotografías blanco y negro, ¿sí? Que sin ellas no tomaríamos los detalles que toman, ¿no? Texturas, toda la cuestión de saturación, que tiene mucho que ver con el blanco y negro. Ya no hablamos de saturación del color porque no hay color, sino hablamos de la saturación de los que la luz, ¿no? De los blancos, negros, oscuros, ¿sí? Toda la gama de grises que se puede explotar. Interesante fotografía, sí. No sé si es años 40 o 50, pero está muy buena. Ya, definición de la fotografía blanco y negro, ya. Ausencia del color, eso es lo que sabemos de la fotografía blanco y negro, ¿no? En un principio, relacionada con cuando la fotografía se hacía analógica, obviamente se utilizaba químicos para que la luz, digamos, reaccione, o los químicos reaccionen con la luz para formar unos haluros de plata, los cuales se exponían a la luz, obviamente, y creaban lo que es la fotografía blanco y negro, o sea, su negativo y luego se positivaba, una cosa así se hacía antiguamente, ¿no? Y ustedes lo han visto, creo, en fotografía blanco y negro, ¿no? Con Don Deme, ¿ya? Como vemos aquí, una fotografía blanco y negro de los años 50. Interesante porque todos están descalzos menos un personaje, ¿sí? Pero más allá de eso, vemos, ¿sí? Como expresiones, rostros, texturas, paredes, ¿sí? Que tiene que ver con la fotografía blanco y negro en realidad, ¿no? Ya una forma de expresión muy interesante que es la fotografía blanco y negro. ¿Qué más vemos? Ah, bueno, fotografía blanco y negro. No, historia, habla de la historia de la fotografía. Bueno, como saben ustedes, la descubrió Nicéforo Niepce en 1800 y algo, ¿sí? Buenas tardes. Ahora estamos hablando un poco de la fotografía blanco y negro. Y cuando quieren hablar, solamente digan yo y hablan directamente. Cuando yo pregunte, obviamente mejor. La luz, ya saben manejar la luz, ¿sí? Saben que son ondas electromagnéticas que se manejan, ¿no? Estas son propiedades de la luz. Tenemos la refracción y la absorción, ¿ya? Entonces son tres propiedades, pero aquí hablan de cuatro propiedades, pero nosotros conocemos las tres básicas de lo que es las propiedades de la luz, ¿no? Entonces hablamos de la refracción, de la reflexión y de la absorción, ¿sí? Si yo preguntara a uno de ustedes eh, qué es la refracción, a ver, ahí, ¿ya? Para refrescar, es cuando, ¿sí?
un elemento o la luz choca un elemento o pasa por un elemento, la luz se refracta, ¿sí? Lo que quiere decir es que atraviesa la superficie, pero se separa, y dice, ¿no? O sea, la dirección de la luz cambia, ya depende a los medios donde la luz choca, ¿no? Ya puede ser vidrios, ¿sí? Que no sean perfectos. O sea, esos catedrales que llaman, por ejemplo, hacen una buena refracción de la luz, ¿no? Dejan pasar la luz, pero cuando sale la luz, a partir de ahí cambia la dirección y como no solamente es un haz de luz, son muchas luces, entonces ya se va viendo ese fenómeno, ¿no? Sigamos. Entonces, la absorción, bueno, tiene que ver con una cuestión del color. El ojo humano es visible las relaciones pertenecientes al pequeño, perdón, espectro electromagnético, ¿sí? Los colores mezclados forman la luz blanca, qué sé yo. Entonces, una de las propiedades de la luz que habla de la absorción, ¿sí? Dice que la luz al chocar un objeto oscuro se tiende a absorber. Por lo general son negros. Por eso los sets de fotografía son negros o muy oscuros, los cuales tienden a, o sea, son de esa manera para poder controlar la luz, los reflejos, las refracciones, las reflexiones, todo tiene que ver con el color oscuro, ¿no? Con el negro que absorbe la luz. ¿Ya? Lenguaje monocromo, también llamado así. ¿Ya? Mientras menos más. Y este es algo real, porque vos cuanto menos, digamos, vas a ver más. O sea, habla de lo que te permite centralizar la fotografía a color, ¿no? Los elementos de máxima atención localizada. Los matices, esto es muy importante. ¿Sí? Matices, ¿ya? Más allá de la forma y la textura y todo lo que vemos, ¿no? ¿Sí? Aquí, por ejemplo, vemos una fotografía en blanco y negro, ¿sí? Nótese, aparte de la composición, vemos los matices, los fondos, ¿sí? Las texturas y los colores. Aunque no vemos color, suponemos más o menos que hay color, pero el color nos da una importante gama de grises, ¿sí? Interesante los colores. No sé qué color serán, serán azules, serán rojos, pero no sabemos exactamente, pero nos dan esos matices interesantes. Aparte de la piel, ya, y el blanco y negro hace una cuestión homogénea y nos da más que todo la expresión de la fotografía, ¿no? Ya, los paisajes son complejos en la fotografía blanco y negro, ¿sí? ¿Ya? Interesante, ni siquiera es un blanco negro oscuro, ¿se entiende? No es un blanco negro negro así, ¿sí? Este ya es una tonalidad entre grises y blancos, ¿sí? Está muy, muy interesante y es más, tiene mucha profundidad de campo, ¿sí? Y es obviamente un día muy nublado. Ahora, obviamente tiene un filtro por delante, ¿ya? Esto es obvio, ¿sí? Porque en realidad la fotografía no saldría tan así, tan esa textura, ¿ya? Yo creo que le han puesto un filtro verde, una cosa así, ¿no? Porque tampoco, si hubieran utilizado un filtro magenta o algo así, o un cian, hubiera sido distinto los cielos. Hay que fijarse los cielos, ¿sí? Para acrecentar esto de los verdes, en realidad las texturas de los verdes de las plantas, se utiliza un filtro verde. ¿Qué les parece esta fotografía? Para una película de acción está bien. De terror, mejor dicho, está bien. La, de acción y de terror, un thriller de terror con acción. ¿Ya? Hoy día he visto La Monja y me ha parecido muy, Sí, sí. ¿ya? Me ha asustado un poco, pero bueno. Sigamos. Contrastes, ¿sí? Y alto contraste o contraste extremo, ¿ya? Este es un contraste, ¿no? En realidad es muy contrastante. Podríamos hablar de alto contraste entre los fondos que son muy blancos y aquí el personaje que está muy oscuro, ¿sí? En el medio tenemos una gama de grises interesantes que forman al personaje y le dan forma, ¿sí? Le dan textura, tonalidad, ¿ya? Y se ve muy interesante. Si no fuera por esa rama que atraviesa el paisaje, ¿sí? Ese lugar sería muy, muy contrastado, ¿sí? La luz sería muy fuerte, o sería un contraste muy, muy extremo.
Cualidades gráficas básicas. Ya, la paleta de colores, dice. La atención recaiga en los elementos gráficos como son las líneas, el relieve, la forma y la textura. ¿Ya? Entonces, hablamos de las cualidades gráficas. Líneas, relieve, la textura. ¿Ya? Esto es un ejemplo solamente, ¿no? Si te das cuenta, la acción, bueno, si sería una mejor calidad de fotografía, se vería mucho mejor la textura. Cielos monocromos, y eso es lo que íbamos, ¿no? Yo tengo ese filtro magenta, lo cual ustedes se harían fotografía blanco y negro con ese filtro magenta a los cielos, sería muy, muy interesante y saldría más o menos de esta manera, ¿sí? Una fotografía muy espectacular, obviamente, de un paisaje de esa naturaleza, que con ese filtro magenta te da esa tonalidad de cielos a punto de, no sé, muy fuerte el cielo, ¿sí? ¿Ya? ¿Qué les parece esta fotografía? Comentarios. Hay harta textura, se ve genial. Parece Sí, como de esas películas de vaqueros así del oeste. Sí, ¿no? Muy buena. ¿Ya? Sí, Y ves inclusive, hay agua por allá y se ve claro el agua, ¿sí? Tienes una cascada que se queda por allá y todo eso, ¿no? El hecho es de que te centras mucho más en lo que quiere decir, en lo que te causa el paisaje y no te centras mucho en el color, lo cual te permite, obviamente, observar ciertas cosas que por ahí con el color no los observarías. ¿Ya? Fotografía básica, ¿no? Fotografiar objetos inanimados con blanco y negro, ¿sí? No se ve nada despreciable, esta fotografía se ve muy interesante por las sombras que genera, ¿no? Por las formas y el fondo y el contraste de luz que tiene, ¿ya? Emulando la fotografía en blanco y negro, la clásica fotografía. Esto es de la escuela, es Cochabamba, es la, ¿cómo se llama la avenida? ¿Ya? Se ubican, ¿no? ¿De dónde estoy? Ayacucho. La Ayacucho, y estoy en el segundo piso. Estuve yo en el segundo piso de la escuela. Yo he sacado esa foto. ¿Sí? Eso acá. parecen montañas, pero son nubes. Wow. No son montañas. ¿Eh? Se ve interesante el tratamiento, ¿no? Sí. Genial. Pero esto es acá hace, cuando era los primeros años, cuando era docente de la escuela, ¿no? Porque me llamaba mucho la atención y sacarlo en blanco y negro me llamó mucho más la atención por las texturas. Ahora obviamente el paisaje ya ha cambiado un poco más, ¿no? Los autos igual y los modelos han cambiado y se debe ver distinto. Ahora, si yo sacara, es lo que voy a hacer, voy a sacar del mismo lugar con la misma angulación para ver qué es lo que ha cambiado, ¿no? Pero bueno, mientras tanto, vemos esto, ¿no? Que habla mucho más de la profundidad que te genera. Y los cielos, ese recorte de las nubes son interesantes. Parecen montañas. Uy, si fuera una montaña sería terrible. ¿Sí? Sería muy cerquita a la montaña, lo cual pues llegamos. Bueno, la fotografía blanco y negro no ha cambiado, dice, ¿no? Entonces, siempre hablamos de la fotografía blanco y negro como una forma de expresar, ¿sí? Sentimientos, ¿ya? Expresar reacciones, ¿sí? Expresar lo que tenga que expresarse. Sí, si ven la cara de esta niña, ¿sí? Más allá del contraste que tenga al fondo, está bien expuesta su piel a la luz, ¿sí? No importa, el fondo ya no nos importa mucho. El blanco y negro lo que te hace es centrarte en el personaje y en lo que dice. La expresión, lo que te cuenta. Entonces, de esa manera, nosotros vamos viendo que la fotografía blanco y negro no ha cambiado, siempre se ha centrado en eso, ¿ya? La fotografía arquitectónica es muy bien manejado con la fotografía blanco y negro, ¿sí? ¿Ya? Y esto, por ejemplo, es, bueno,
Bueno, una foto interesante, pero igual está hecho con un gran angular. Tiene mucho que ver, pero la fotografía blanco y negro no te deja ver el color, pero sí los rasgos que tiene el automóvil. Esto, ¿no? Interesante se ve. ¿Ya? Filtros de luz. Los filtros son lentes que nos permiten, digamos, ¿no? Utilizar esos filtros nos permiten ver de una manera distinta, ¿ya? Los vídeos, por ejemplo, suelen ser de mayor calidad o menor calidad, depende, ¿sí? A cómo los compres, más o menos, y las gelatinas que existen, filtros en gelatinas que son mucho más económicos. No sé si los conocen ya, pero yo los manejaba cuando era más chango. No sé si ahora existe portafiltros también que se pueda adecuar a la cámara fotográfica, o directamente están los filtros a rosca de vídeo como los que yo les he mostrado y los estuvimos viendo el día que la última clase práctica que tuvimos el lunes, ¿no? Ya tenemos esa gelatina que está a la izquierda, es una gelatina ya de un plástico especial que es de Tiffen, que es interesante, necesitas un portafiltros para eso, ¿no? Y esa cosa que está ahí es un portafiltros, ¿no? Ahí tenemos un filtro a rosca que está más allá, ¿sí? Y el portafiltros más o menos, bueno, aquí está hablando ya de los colores de los filtros, ¿no? Ahorita vamos a ver los portafiltros, ¿no? Los filtros para blanco y negro. Sabe manejar. El filtro amarillo contrasta los cielos despejados. Filtro naranja, más contraste en fotografías arquitectónicas, ¿no? Aclara las piedras. Rojo, el mayor contraste dramatiza cielos. Y qué decir del magenta, ¿no? Filtros verde, fotografía para paisajes, aclara la vegetación. Filtros verde amarillento, pule las imperfecciones de la piel y se utiliza para retrato. Eso es en blanco y negro. Ahora, ustedes cuando van a colocar su cámara en blanco y negro directo y le meten un filtro por delante, eso es lo que logran, ¿no? Filtros de luz, esto es lo que estuvimos hablando, los filtros que se pueden colocar delante del objetivo para cambiar un poco la visión, ¿no? Existen, por ejemplo, es un CTB. ¿Qué quiere decir eso? Que va a cambiar la temperatura de color de lo que la cámara está viendo, ¿sí? Se utiliza un portafiltros, es interesante, yo conocí ese que se coloca delante del objetivo de la cámara, ¿ya? Fotografía digital, ¿ya? En la escala de color de grises. Esto habla un poquito de la escala de grises en cuanto a la fotografía digital, ¿no? Cuando vos le conviertes en escala de grises, ¿no? Hay distintas herramientas que te permiten utilizar, que te permiten convertir la fotografía en blanco y negro, ¿no? Cuando estamos hablando ya de digital. Tenemos la escala de grises, la de saturación, tenemos los canales, ¿sí? Por ejemplo, por canales, esto es en blanco y negro en Photoshop, es una vista que se vuelve interesante, solamente se hace con desaturación, desaturar. Es interesante el desaturar porque desaturas los colores, lo cual te permite ver en blanco y negro, ¿no? Entonces tenemos aquí el ajuste de imagen y desaturar. Es una de las técnicas básicas que utilizamos en Photoshop para hacer el blanco y negro y volverlo de esa manera, que es una fotografía más interesante, con más contraste, con menos contraste de color, ¿sí? Ves, la piel está mucho más pareja, no tiene mucho contraste, se ve mucho más interesante la fotografía. ¿Ya? ¿Sí? Ahí se nota, ¿no? Después tenemos la escala de grises, que también es interesante a la hora de manejar, pero no es la mejor, no es la recomendación, ¿sí? La escala de grises te convierte, es una escala de grises igual nos permite, dice, nos preguntará si queremos poner la información y le ponemos sí a la escala de grises y te transforma así. No es muy profesional la escala de grises, digamos que es para la gente que está aprendiendo a trabajar el blanco y negro en edición. Después tenemos el Color Lab, que es lo que yo, por ejemplo, utilizo. Sí, hay otros que utilizan el RobCar, ¿no? Pero yo utilizo el Color Lab, pero después también puedo utilizar el RobCar. Son técnicas, ¿ves? Que son un mecanismo bastante sencillo, consiste en variar, dice, el modo de trabajamos la fotografía por defecto del RGB, el Color Lab, ¿sí? Hay que saber utilizar esto para, bueno, te intensifica, ¿sí? Esa es la fotografía original y lo vamos a llevar por medio de Color Lab, ¿viste? Imagen, modo Color Lab y luego haces, ¿sí? Una copia, vas a luminosidad, eliges luminosidad, haces control A,
control C y control B para pasar, ¿sí? Ese luminosidad en blanco y negro directamente a toda la gama del RGB. Y lo que logras es esto, ¿sí? Una fotografía mucho más desaturada, ¿sí? Tienes mucho más, como que la piel se ve mucho menos imperfecta, ¿sí? La textura se ve mucho más interesante, ¿ya? Y de esa manera logras una fotografía en color, ¿no? Tenemos el RAW-CAR, que es mucho más complicado, ¿sí? ¿Ya? Entonces, este método se trata de agarrar las capas y trabajarlas de esa manera. Ya no trabajo mucho con el RAW-CAR, que obviamente es mucho más profesional, ¿sí? Pero hay que tomarse su tiempo. Aquí te está diciendo cómo utilizas las capas, el relleno sólido, seleccionando el color negro, el 00000, para llevarlo al negro, trabajado en blanco y negro del RAW-CAR, ¿no? Entonces, combinas los canales, la opacidad, ¿viste? Al crear al 50%, y ahí te habla de los niveles, ¿ya? Entonces, esto, por ejemplo, se los voy a dejar obviamente ahí en la clase para que ustedes lo vayan viendo y ya vayan viendo esto, ¿sí? ¿Qué les parece interesante? Lo van probando, ¿ya? Método RAW-CAR, ¿ya? Si te has dado cuenta, se ha saturado, digo, ¿sí? Se ha vuelto un poco más saturada la textura, ¿sí? ¿Estamos? No se ha desaturado, se ha saturado más. Entonces, hablando del tronco, tiene un pigmento mucho más interesante, como si tuviera más textura, más tonalidad. La piel igual es, no sé, un tono más oscuro, interesante, ¿no? Como que estaría bañado por una luz y una sombra bastante definida. Es un método lo cual utilizan muchos fotógrafos, ¿ya? Disparando en blanco y negro. Cuando disparas directamente en blanco y negro, ¿es recomendable sí y no? Para mí es más recomendable disparar en color, ¿sí? Obviamente este está hecho con la técnica de velocidad velocidad y congelado, que en realidad no sé si han hecho ustedes, pero yo con mis alumnos de fotografía básica lo practico mucho, ¿ya? Pero nosotros no hemos tenido tiempo de hacer este tipo de elementos, ¿no? Podríamos haber hecho, pero necesitamos cosas con mucha velocidad y mucha luz, ¿ya? Podríamos haber hecho en exterior, pero es bien complicado, entonces, por el hecho de que no podemos andar sacando fotos en el exterior como locos, entonces todavía no hacemos este tipo de experimentos. Por ahí lo han hecho ustedes, ¿no? Ya, fotografía en JPG, ¿no? Que no es lo recomendable, a menos de que vas a trabajar, ¿sí? Para hacer gigantografías o vas a retocar mucho la fotografía, es más recomendable sacar en RAW, ¿ya? Tampoco es tan recomendable sacar en RAW, porque si vas a sacar 200, 300 fotografías en RAW, estás totalmente fregado, ¿sí? Por el hecho de que el RAW te permite corregir mucho lo que es a la hora de hacer la postproducción para la fotografía, ¿no? El retoque y toda la cuestión. En RAW sería mucho más fácil, pero si vas a tocar 200 fotografías, ya ahí cambia la dinámica, ¿no? Quizás la combinación de las dos es bueno para tener una fotografía rápida en JPG y una RAW para corregir algunas fotografías que les parece interesante. Utilización del ISO bajo. Esto es interesante. Cuando utilizas más bajo el ISO, sabes que las fotografías tienen mayor calidad y viceversa, ¿no? Elige el mejor momento del día para disparar, ¿no? Hay que saber fotografiar, ¿no? Por eso los fotógrafos esperan en la mejor hora, ¿sí? Los días nublados, por ejemplo, son interesantes para conseguir una luz más suave, una luz más rellena, una luz cenital, ¿sí? Pero después tienes otro tipo de luces durante el día que puedes aprovechar perfectamente, ¿no? No son las mismas la fotografía de en las mañanas con la luz medio amarilla, blanquecina que tiene el sol, a mediodía y en la tarde que son más doradas, ¿no? Entonces ya no es lo mismo y hay que saber fotografiar. Las composiciones, ya sabemos la historia de la composición y esto ha sido todo por hoy. Rápido y conciso. Preguntas, comentarios. Profe, eso de lo que nos da el trabajo práctico de hacer 5 fotografías Es nuestro trabajo final. Ah, ya. ¿Y eso cuándo lo entregaríamos? Hay que entregar hasta el día lunes.
Está bien, gracias, profe. ¿Listo? Ese es ¿Usted el ya ha final, dejado el profe. trabajo final? ¿Cómo? El final, ese es el documental. ¿Cuál documental? Ya me he No, confundido, me he conectado tarde. Explíqueme, por favor. Dijiste que saquemos fotos para representar una vida de una persona con 5 o Sí, 10 fotos. eso no he Es, dejado en la clase. ¿Está puesto ¿sí? el trabajo en el classroom? ¿Sí? sí, hemos ¿Sí? presentado, creo. No han Sí, presentado. Hemos presentado, profe, solo hemos que no. presentado. A ver, voy a fijarme. Por ahí, yo solito me estoy engañando. Examen final, fotografía arquitectónica. No, a ver, ¿cuál es la fotografía? La fotografía documental, estamos hablando, ¿no? Sí, Sí. documental. Ya, pero eso no es la fotografía, no es el trabajo final ese. ¿Sabes Ya, por, entonces, ¿sabes por qué no es el trabajo final? Porque no me alcanza la nota para colocarles. Necesito un trabajo más. ¿Se entiende? Es que he ido planificando así, entre 20 y 30 puntos, y ahí tengo esa fotografía de 50, ahí tengo 100 puntos. El primer parcial lo tengo, un trabajo de 20 y un trabajo de 30 y uno de 50, el retrato son otros 100 puntos. Y el último es fotografía arquitectónica, que va a ser por 100, directamente. ¿Ya? Entonces, este último trabajo lo tienen que hacer hasta el día lunes. ¿Estamos? Recién voy a calificar este trabajo. A ver, lo vamos a chequear ahorita, ¿ya? Para ver qué tal lo estaban haciendo. Sí, yo también pensé que era el último, van a disculpar, ¿eh? Tal vez para aumentar fotos o no. No van a aumentar, a ver, vamos a ver. 5 he pedido, ustedes han... ¿cuántos he pedido? ¿Cuántas fotos? Este es de uno. 5 De a 5 a 10. Ya, cuando son ahí tienes un montón. ¿Y les he pedido en blanco y negro? No, ¿eh? ¿También? 10. A elección, profe, ha dicho. Opción, sí, eso. Ya. Entonces ahora van a trabajar con algún método, pues. ¿Listo? No sé si Robcar trabajarán con Color Lab, desaturar. ¿Ya? La fotografía la van a hacer en colores y le editan en Photoshop. ¿Ya? No van a sacar directo. Y si van a sacar directo, utilicen algún filtro que les permita hacer ese tipo de fotografía. ¿Ya? ¿Estamos? O sea, búsquense un vidrio de un color, si no tienen filtros, y lo utilizan, ¿no? Me gustan estas fotografías. ¿Ya? Me gusta porque estás contando sus pasatiempos. Ahora, la diferencia entre esta foto y esta, por ejemplo. No, esta es la cosa. ¿Ya? Ahí vemos que aquí está muy desaturada, ¿sí? Y aquí creo que ahí tenemos mucha más saturación. Y aquí mucho más, ¿no? Me gusta más. Esta fotografía parece de los años 50, más o menos. Ya, me gustó, ya. Listo. Entonces, de esa manera vamos a trabajar y ya. Y ustedes van a ir colocando las 5 fotografías que estoy pidiendo de arquitectura, nada más. ¿Sí? Salen a su plaza. Vamos, qué interesante esto, ¿ves? Eso es lo que estoy esperando. Ya. Parece una alfombra, a veces un perro. Está muy bonita. Qué buena foto, ¿no, Carlos? ¿Quién te sacó esa foto? La raíz. Con mi celu. Con tu celular, ¿eh? Sí, Bien, ¿no? Lo que estuvimos haciendo. sí. Les ha gustado las prácticas, ¿no? Profe, quería Sí, preguntar,
Dime, De dime. las chicas, ¿me pueden dar las fotos de blanco y negro que hemos hecho de efecto de Sí, sombra? les voy a decir que me pasen las fotos de ustedes, yo se los mando, ¿ya? ¿Ya? O directamente, no sé. ¿No se han hecho dar sus números? No, profe, se han ido a media clase. Ah, sí. Así son esos guachos. Ya, yo le voy a decir que me pasen al WhatsApp, a mi WhatsApp, y yo se los reenvío y así lo tienen, ¿ya? Lo voy a mandar al grupo y ahí se eligen ustedes. Gracias, profe. De nada. Vamos con la verito, a ver. Bien. Ya. Ah, buena fotografía. Buena velocidad. Uy, Me me gusta. prestó una cámara de última ahí en ese momento. Está bien, pues, la idea es, verito, saber manejar, te has dado cuenta, ¿no? Sí, profe, hay que buscar la velocidad, Pero has sacado hay buena que fotografía con captura del bastante tiempo, velocidad. todo eso. Claro, por eso hay que empezar a trabajar con ese tipo de cámaras Sí, porque hacen otras cosas, ¿no? Obviamente tu celular es interesante, pero esto, por ejemplo, está en el aire, ¿sí? La moto está en el sí. aire, ¿ya? Está muy interesante. Oh, perfecto. Te Eso nomás mamaste ahí. medio más o menos me hago. Ay, sí. Bueno. Ya, ¿qué le pasó a esto? ¿Se ¿Se cayó? cansó? Eso más ¿Se cayó? aproveché. Está buena. Me ha Sí, gustado ha mucho. volado tanto en una moto prestada. Ya. Ah, posa, posa. No, no, me gustó mucho. ¿Ya? Listo, chicos. Vamos a... Ya, entonces, ese, bueno, ese PowerPoint que hice hace años para una exposición de fotografía en blanco y negro, que es una pequeña muestra del blanco y negro, se los voy a pasar, ya lo voy a poner en el Classroom, ustedes lo ven, tienen un ejemplo de fotografía justamente, a ver, en el Classroom está, justamente en nuestro trabajo, ya, a ver, aquí vamos. ¿Ya? Y este es solamente un ejemplo de lo que es la fotografía arquitectónica. ¿Sí? ¿Dónde cree que es esto? No sé. Ah, no. Parece la catedral, pero no, tampoco es. El piso no es así, ya, pero se ve muy interesante, ¿ya? Lo que crea las sombras, las líneas, la textura, los tonos, ¿ya? Si analizas la fotografía, Tiene una la buena simetría. composición, y está muy bien hechita. ¿Sí? Aparte, las diagonales que forman un punto al fondo, ¿ya? Las diagonales que convergen, y todo eso tiene que ver en la fotografía. Si nos ponemos a analizar, está muy bien hechita esta foto. No sé qué nos transmite profundidad, ¿sí? Nos transmite grandeza, qué sé yo. Y habría que analizar de esa manera ese tipo de fotografías, ¿sí? Entonces, eso lo tienen como ejemplo para que empiecen a planificar ustedes y lo realicen hasta el fin de semana, el día lunes, ya directamente, ya no nos vamos a ver. Ustedes lo cuelgan nomás ya las fotografías, esas cualquier cosa, yo os aviso si ha llegado o no, yo creo que sí va a llegar. Sus trabajos y ya. Y con eso estaríamos terminando lo que es la materia. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Todo claro, profe. Ya, listo. Entonces, ha sido un gusto tenerlos como alumnos. Espero que nos veamos más adelante. Si no, bueno, nos veremos en algún momento. En el Si tengo desca. alguna práctica con otros alumnos en algún momento, les llamo y ahí van también ustedes. ¿Ya? Porque no sé si les gusta, a mí me gusta salir a hacer prácticas, pero con los alumnos, ¿no? Solito no me gusta a mí hacer fotografía. Me gusta ir viendo lo que hacen porque me dan ideas y esas cosas, ¿no? ¿Estamos?
Sí, dice. Ya, listo. Entonces Listo. voy a esperar sus trabajos, chicos. Ya saben, este trabajo, el último que os estoy dando, la idea es sacar a color, si puede, y llevarlo directamente al blanco y negro con alguna de las técnicas. ¿Sí? ¿Ya? Ya. Ustedes ya verán la técnica y ustedes verán. Directamente, si deciden sacar directamente en blanco y negro, ¿ya? Traten de utilizar algo que, diremos, alguno de los filtros o un filtro de color o que tengan algún vidrio de color que le dé una tonalidad más interesante a su fotografía blanco y negro, ¿no? Hagan la prueba, jueguen con esas cosas y a ver qué sale. ¿Ya? Les va a Ok. gustar. ¿Listo? Listo, profe. Ya, entonces nos vemos, chicos. Se cuidan, pasen la bomba. ¿Ya? Cuídense. Igualmente, dice, se Ya, cuida. listo. Se Pásenlos cuida, con dicen. cuidado. Chao, chao. Chao, chao. No se Chao, olviden chao. mandar las fotos, ¿ya? Voy a hacer espacio para que lleguen las fotos. Sí, profe. Chao, chao. Está Chao. bien. Listo.